Bienvenidos a Fertilidad en Punto, un espacio donde hablamos de medicina reproductiva y genética. Ya Miki entrando a nuestra segunda temporada. ¿Quién lo Así diría? es. Hola, ¿cómo van? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Feliz año, empezando el año. Empezando el año. Sí. Fíjate, Miki, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Uf, una leyenda. Un amigo que es una leyenda, el doctor Roger Molina. Él es médico especialista en ginecología, obstetricia y esterilidad. Tiene un centro muy importante, el más importante de Paraguay, en la ciudad de Asunción. Es el director regional de la red latinoamericana de la zona sur, que involucra a Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, creo. Pero básicamente dirige todo lo que es la red latinoamericana en el área cono sur de Argentina, incluida Chile. Y bueno, es un placer tener, porque él es un amigo, es una persona de bien, es un hombre que pecha mucho por la reproducción y por las pacientes infértiles de la región que le involucra, que es todo Paraguay, y un referente en el área. Hola. Bueno, encantadísimo, Víctor y Miki, de estar acá con ustedes en este programa. Así que muchas gracias por la invitación. Encantado en primer lugar de estar en República Dominicana. Eso es importante. ¿Te ha gustado nuestra media isla? Exacto, me ha fascinado. Qué bueno, qué bueno. No es la primera vez que estoy y quedé nuevamente y esperemos que no sea la última. Esperemos que no sea la última, exactamente. Roger, nosotros sabemos quién es Roger Molinas. Ahora bien, el público, nuestros seguidores, ¿quién es Roger Molinas? Bueno, profesionalmente yo me recibí de médico muy joven. Tenía apenas 23 años recién cumplido cuando ya era médico. Entonces pude hacer algo que siempre quise, que soñé hacer, que es hacer medicina rural. En un área rural de mi país fui a trabajar a hacer sobre todo en el área materno-infantil. Estuve trabajando ahí 3, 4 años y al terminar eso, ahí recién regresé a la capital de mi país, que es Asunción, a hacer ginecología y obstetricia. Terminé la especialidad de ginecología y obstetricia y fui a Bélgica a hacer una maestría primero, un doctorado después y un postdoctorado después en la Universidad Católica de Lovaina. Y mientras hacía eso, en paralelo estaba haciendo un fellowship en medicina reproductiva en un centro de fertilidad privado anexo a la universidad. Estuve 8 años, un poquito más de 8 años en Bélgica y hace exactamente 20 años que regresé al Paraguay. Regresé al Paraguay por cuestiones personales y lo primero que me propuse es trabajar en lo que había aprendido y en ese entonces comencé a trabajar mucho en el área de la cirugía reproductiva. Todavía yo no tenía un centro de fertilidad y en Paraguay no pude vincularme con los centros existentes. Entonces hacía mucha cirugía reproductiva. Vengo del mundo de la cirugía reproductiva. A diferencia de otros especialistas que vienen de un mundo diferente, que la cirugía es casi ajena, es casi ajena, ¿verdad? Entonces, y hace exactamente 12 años que abrimos nuestro centro en Asunción, que inauguramos nuestro centro en Asunción y como lo decía Miki, se convirtió en el centro más importante del país y estamos trabajando en el área de la medicina y cirugía reproductiva con todas las herramientas que existen en todas partes del mundo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Qué bien. Dime una cosa, la medicina reproductiva, los ciclos de reproducción, ¿son cubiertos por algún tipo de seguro médico o también el Estado interviene en los pagos? En el Paraguay, ¿no? Se da una situación muy interesante, Víctor, que probablemente ustedes ya tocaron este tema previamente, pero si es así, me gustaría hacer hincapié otra vez en esto. Está perfectamente demostrado que la cantidad de tratamientos que se necesitan son aproximadamente 1.500 por millón de habitantes por año. Esta cifra solamente se consigue en Europa. En los Estados Unidos es mucho inferior, no llega a 1.000. No llega. Y en Latinoamérica, según el último reporte de la red LARA, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, el promedio es de 200 ciclos por millón de habitantes por año. Sin embargo, en la región sur se da una particularidad, que hay 3 países de la región sur, que son Uruguay, Argentina y Chile, que realizan una cantidad muy superior a ese promedio latinoamericano. Uh-huh. Y países como el mío que hacemos una cantidad muy inferior al promedio latinoamericano. Entonces, ¿por qué en Argentina? ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en Chile? Si somos de la misma región, aparentemente tenemos las mismas características demográficas, las mismas características socioeconómicas, la misma estructura poblacional.
¿Por qué hay tanta diferencia? Justamente porque en países como el mío no existe ningún tipo de cobertura. Mientras que en Argentina, en Uruguay existe una cobertura y en Chile últimamente también. El Estado medianamente está presente, digamos. Está presente, entonces permitiendo que más gente tenga acceso y que utilice estos servicios. O sea que en Paraguay nosotros apenas hacemos 150 por millón de habitantes. Estimamos que hacemos 150 por millón de habitantes por año, porque no todos los centros reportan a la red. Entonces estamos basándonos en estimaciones. Y así que Latinoamérica ya tiene un nivel bajo, Paraguay tiene todavía un nivel aún más bajo en lo que se refiere a la utilización de los servicios, porque sigue siendo algo que está simplemente, tratamientos a los que tienen acceso solamente la gente que tiene muchos recursos. Pero Roger, la realidad del Paraguay no es muy distante de la realidad de los demás países latinoamericanos y los de esta parte del continente, y no solamente la región sur. Si te pones a ver la región centroamericana y del Caribe, a la que nosotros pertenecemos, también no hay ningún tipo de cobertura. Y los ciclos son ciclos, es decir, la estimación de los ciclos es mucho menor a lo esperado. Yo entiendo de que somos iguales, que no hay. Mira que estudié a fondo este tema, porque es un tema que me fascina, la epidemiología en la infertilidad. O sea que hay varios temas que a mí que me encantan, como la endometriosis, como la cirugía. La endometriosis. Pero digamos, la epidemiología en la infertilidad yo creo que es un tema que verdaderamente me apasiona. Y he tenido la oportunidad de estudiar a fondo si hay o no alguna diferencia y por qué en países como el mío, y no sé si aquí será lo mismo, por qué se hace tan poco. Porque entonces uno se pregunta, ¿será que la prevalencia de la infertilidad es distinta? La respuesta es categóricamente no. La respuesta es categóricamente no. ¿Será que la estructura poblacional es muy distinta? Categóricamente no. ¿Será que culturalmente en países como los nuestros no se desea ser madre? No. Al contrario, por el contrario, se desea ser madre, ¿verdad? Y más en Paraguay. ¿Será que existe algún impedimento legal? Bueno, en Paraguay, no sé cómo será en República Dominicana, pero en Paraguay no existe ninguna ley que facilite ni que impida los tratamientos. O sea que, digamos, la ley no es algo que podamos echarle la culpa, que por culpa de una ley se está haciendo así. No es represivo de nada. O se está haciendo acá. Económico. Religioso, otro factor que habría que tener en cuenta. En Paraguay, Paraguay ustedes saben que es el país con mayor cantidad de cristianos en Latinoamérica, sí, y mayor cantidad de católicos en Latinoamérica, porque hay países que supera el 70%, en Paraguay supera el 80%. Entonces, evidentemente eso podría ejercer un efecto, pero nosotros no percibimos eso en un centro de fertilidad. O sea, no percibimos que haya una actitud hostil hacia una barrera religiosa. Entonces, si no es legal, si no es demográfica, si no es cultural, es evidentemente económica. Entonces, el desafío está en encontrar esa brecha de cómo hacer posible que más gente pueda acceder a los tratamientos sin que esto disminuya la calidad de los tratamientos. Sin duda. Porque probablemente, Miki, vos coincidirás conmigo que en la región sur también se da una situación particular, específicamente en la Argentina, donde por una cuestión coyuntural de situación económica, la calidad de los tratamientos ha bajado muchísimo. Total. Para poder mantener el acceso. Entonces, nuestro desafío sería cómo hacer para que nuestros tratamientos se mantengan con alta calidad, sí, pero cantidad, sin que baje la cantidad. Es todo un tema y básicamente el acceso, porque el que puede estar escuchando decir, pero ¿cómo no se hace más barato? Sí se hace lo más que se puede en la estrechez del margen económico, porque de entrada que todos los insumos más el equipamiento que se necesita para otorgar a una paciente una buena probabilidad de embarazo, que nunca es el 100%, es ya una inversión muy alta, y los costos fijos mensuales de medios de cultivo y de cosas que se usan también es costoso. Esto lo quiero aclarar para que quien escuche no crea que son empresarios que estamos hablando de empresas. No, es un servicio de salud y todos entendemos que los servicios de salud se manejan con una vara bastante diferente a lo que es una empresa de cualquier otra índole. Donde más menos porcentaje hay que tener en cuenta, y probablemente la gente que ya haya hecho un tratamiento sepa eso, pero la gente que todavía no hizo un tratamiento quizás no lo sepa, 1/3 del costo son medicamentos. Claro. Sí. ¿Verdad? Donde nosotros prácticamente no intervenimos. Ajá. No, industria. Ajá. Roger, dime algo, ¿cómo anda la percepción de la población en cuanto a la preservación de la fertilidad? Que es algo que a mí me interesa mucho.
ha mejorado sustancialmente. O sea que hay un antes y un después. O sea, estos tratamientos de preservación de la fertilidad, generalmente no sé cuál es la terminología que usan acá, pero en mi país cuando nosotros decimos preservación de la fertilidad, si no aclaramos de qué estamos hablando de congelación de óvulos. Exactamente. Sin esperma. embargo, hay que saber que la preservación de la fertilidad se puede hacer en el varón, se puede hacer en la mujer, y que en la mujer no solamente se puede hacer con preservación de óvulos, sino que también se puede hacer con preservación de embriones y se puede hacer con preservación del propio tejido ovárico, ¿verdad? Habló el cirujano. Habló el cirujano. Entonces, nosotros en lo que se refiere a preservación de óvulos, preservación de embriones prácticamente nadie utiliza como método de elección para la preservación de la fertilidad, porque primero que la mujer pierde su autonomía y segundo que entra esa cuestión del debate ético sobre si debo o no tener un embrión congelado. Entonces, digamos, a pesar de que probablemente coincidan conmigo que sea la mejor técnica para preservar la fertilidad, no es la que se recomienda porque tiene estas limitantes. Entonces, en lo que se refiere a la congelación de óvulos, vimos un disparo abismal en los últimos 5 años. Y ahora estamos viendo algo similar en la criopreservación de tejido ovárico. Ah, sí, tejido ovárico tuve un aumento. Sí. Interesante. Todavía está muy por detrás de la congelación de óvulos, pero está comenzando a despegar. Eso es importante, ¿no? Sí. Porque... bueno, después te pediremos bien las recetas porque la ventaja que tiene, bueno, la preservación de tejido ovárico tiene sus ventajas y desventajas con relación a la congelación de óvulos. La principal ventaja es que preserva no solamente la capacidad reproductiva del ovario, sino que también la capacidad hormonal del ovario. Es decir, en palabras sencillas, nos permite postergar la menopausia. Claro. Y desde el punto de vista de preservar la fertilidad, no necesariamente se requiere un tratamiento de fecundación in vitro, sino que probablemente se puede intentar un tratamiento, otro tipo de tratamiento. Sin que sea necesariamente una fecundación in vitro. Pero tiene una gran limitante que requiere de cirugía. Una primera cirugía para sacar un pedacito del ovario y una segunda cirugía para trasplantar ese tejido ovárico posteriormente. Qué bien. Escúchame una cosa, en cuanto a la prevalencia de enfermedades que vos, como cirujano no, como especialista en reproducción humana asistida, ves en el área de la población femenina paraguaya, ¿qué hay más? ¿Endometriosis o tener resistencia a la insulina, diabetes? ¿Qué es lo que más prevalece dentro de la población infértil de mujeres? Lo que nosotros vemos en Paraguay es prácticamente reproduce lo que se ve en todas partes del mundo. O sea que en un tercio de los casos, te voy a explicar primero el bosque para después irme al árbol, ¿verdad? En un tercio de los casos, las causas radican exclusivamente en el varón. En un tercio de los casos radican exclusivamente en la mujer y en un tercio de los casos hay causas mixtas, hay causas combinadas. Si nos referimos exclusivamente a la mujer, nosotros en Latinoamérica en general no tenemos la misma prevalencia de enfermedades que hay, por ejemplo, en otros lugares subdesarrollados o en vías de desarrollo como nosotros. Ahí sí hay diferencias. Porque los datos africanos, por ejemplo, indican claramente que el factor tubárico es muy importante, el factor uterino es muy importante por la alta prevalencia de miomas. Sin embargo, nosotros ya no vemos prácticamente que el problema de las trompas, cuando las trompas están obstruidas debido a una infección o una inflamación previa, sea algo muy prevalente. Entonces, generalmente la causa más importante es la edad materna avanzada. O sea que ni siquiera no es una patología. O sea, lo más importante es que tenemos una reserva ovárica disminuida. Ese es el gran problema de toda Latinoamérica. A consecuencia de la baja reserva ovárica. Y quizá algo que la gente no sepa, o probablemente ustedes ya lo mencionaron aquí, es que generalmente se cree que en qué se diferencia la población infértil de Europa versus Latinoamérica. Que uno podría creer que aquí son más jóvenes, ¿verdad? Y que en Europa son más viejas. Sin embargo, los datos indican lo contrario, porque el tratamiento de donación de óvulos, que es uno de los tratamientos por excelencia cuando la edad ya es avanzada, es mucho más prevalente en América Latina que en Europa. Sí. El doble. Y están en los datos del registro ahora del 2021, sí, donde somos el doble de... Yo pienso que eso tiene una causa que viene ligada
al primer contexto de nuestra conservación. Es ¿cuánto tiempo tiene que tardar una paciente para tratar de hacer su tratamiento de reproducción juntando el dinero necesario para poder costeárselo? Y ahí vamos a hablar de años. Mitch, yo pienso que el problema es más complejo, no es solamente lo económico. Hay muchas mujeres que hay médicos que no tienen el concepto de lo que es la reproducción, el concepto de lo que es edad versus reproducción y entretienen estas parejas. Entonces, cuando ya vienen a llegar a centros especializados, ya están en edades muy avanzadas. Ya están en edades muy avanzadas. Sí. Eso es lo que también puede contribuir. Ese es un tema que le enfoco al director de la región sur de la red latinoamericana, y es ¿de qué forma pensás que uno puede hacer una campaña, pero no una campaña en donde uno se muestre como el que lo sabe o el que la maneja, sino una campaña en donde uno pueda informar al profesional desinformado? Porque hay mucho de eso, hay mucha desinformación y encima poco interés en querer conocer más. Entonces yo no sé de qué forma podemos llegar de una manera masiva, digamos, al grueso de la población médica que es responsable, en cierta forma, tiene en sus manos, sin darse cuenta, el futuro reproductivo de una persona. Te voy a responder con una experiencia, más que con una respuesta contundente. Perfecto. Nosotros cuando empezamos, nuestra clínica en Asunción se llama Neolife. No sé si se puede decir eso, pero bueno, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando empezamos nosotros pensábamos que nuestro cliente fundamental iba a ser el médico, iba a ser el ginecólogo que nos iba a derivar sus pacientes. Y el segundo cliente, entre comillas la palabra cliente, iba a ser la persona que sufre, ¿verdad? La persona que sufre el problema, o sea, la mujer o la pareja con infertilidad. Entonces hicimos muchísima campaña destinada a la educación de los médicos. Y en ese entonces recuerdo muy bien que más o menos invertíamos el 50% de nuestros esfuerzos en educar a los médicos y el 50% en educarle al paciente. ¿Verdad? Y al poco tiempo, 1 o 2 años, nos dimos cuenta que fracasamos rotundamente en esto. Y aquí tuvimos muchísimo éxito. O sea que este tipo... El médico no aceptó No acepta. Este tipo de campañas educativas de todo tipo, el podcast o lo que sea, ¿verdad? Parece que percibimos por lo menos que son muy receptivos o sea, los pacientes son muy receptivos a esas campañas, pero el médico no. El médico no, porque se resiste. Y yo creo que obedece nuevamente a un criterio económico, no quiere perderle a su paciente. Bueno. Pero fíjate una cosa, también hay estrategias. No sé si tú haces obstetricia. No, ya no hago obstetricia hace años. Esa es una cuestión. Entonces, puedes enviarla, no voy a hacer obstetricia y ya tú no vas a perder tu paciente. También son cuestiones que uno tiene que ver. Es un tema el que el médico se dedique, por ejemplo, siendo ginecobstetra, se dedique a la obstetricia y que le toque de vez en cuando una paciente infértil que no lo sepa manejar, pero prefiere, como dicen ustedes, no perderla. Marearla. Es el mareo. Tal cual. Es un tema porque también hay un conflicto ahí que se genera en donde mucha gente viene y te dice, pero si yo estuve tomando la pastilla durante tanto tiempo y después se dieron cuenta que las trompas estaban tapadas. Qué bueno que tocaste eso de la pastilla. Roger, ¿con qué frecuencia en Paraguay tú te encuentras con parejas, con mujeres que te llegan a la clínica que han utilizado citrato de clomifeno por mucho tiempo sin ningún tipo de supervisión, de sonografía, nada? Simplemente la tomo porque mi vecina... Era muy, muy común antes de que nosotros entremos a intervenir en el mercado. Era muy, muy común. Cada vez sigue habiendo muchísimos casos, pero son mucho menos frecuentes porque hacemos una campaña permanentemente en contra de eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, es que no son conscientes del riesgo que corren. Efectivamente. Es muy peligroso usar el citrato de clomifeno como sin control. Sin supervisión. Sí. No, y contribuye también a la pérdida de tiempo.
Porque tú tienes, y a la eso arteria de- ovárica, tienes las trompas obstruidas y te pasas 6 meses tomando citrato de clomifeno, no has hecho absolutamente nada. ovulando Has y perdido perdiendo. tiempo. Claro. Nosotros a veces tenemos colegas, le llamamos médicos asociados, que traen sus pacientes, por ejemplo, para algo muy sencillo como una inseminación artificial. Ni siquiera estamos hablando de una fecundación in vitro, para una inseminación artificial. Y resulta que este colega, que se supone ya sabe algo de reproducción, ya hizo 6 a 12 ciclos con citrato de clomifeno. Y llega el día con su paciente para la inseminación artificial. Y no sabe el Y estado ese de día trompa. resulta que se da cuenta de que no hay espermatozoides. No, que las trompas. Ni espermatozoides no hay. Es decir, que no hizo un Nada, espermatograma. no hizo nunca nada. Qué cosas. Se enteran de eso ese último día. O sea que ese punto es, yo creo que es categórico y es, lastimosamente se sigue viendo mucho, ¿eh? El tratamiento de inducción de ovulación sin ningún tipo de control. Ningún tipo de control durante, pero también ningún tipo de estudio previo, que es lo más grave, ¿verdad? Claro, Ajá. claro. Por eso es importante, como tú decías, los espacios como este, que orienta a la persona, a las mujeres, a las parejas, a buscar ayuda. Pues déjame hacerme un espermatograma a mi pareja, déjame hacer una histerosalpingografía antes de cualquier cosa. Es que si no hay un concepto de infertilidad conyugal, de pareja o matrimonial, no estás enfocándola bien a la infertilidad, salvo que sea una persona sola, una mujer sola, que su objeto sea congelar ovocitos u óvulos. Pero realmente creo que el abordaje tiene que ser de ambos sexos, ¿eh? Pero totalmente, totalmente. Nosotros le damos muchísima énfasis, probablemente porque venimos del mundo de la cirugía, pero le damos mucho énfasis al tema del diagnóstico. O sea, tratamos de que nuestro diferencial sea el diagnóstico. Y quizás ya exageramos, porque quizás sea uno de los, haciendo ya una autocrítica, quizás sea uno de los elementos que hagan que no estemos haciendo tantos ciclos como pudiésemos hacer por el Porque- éxtasis excesivo que le damos al diagnóstico. Sin embargo, lo hacemos de una manera muy sencilla, con una filosofía que se llama clínica de fertilidad de una sola parada, en la que se le invita a la pareja a que se tome todo el tiempo que considere necesario en organizar los estudios, pero viene a la clínica un solo día y en una sola visita se hacen absolutamente todos los estudios. Entonces nosotros en ese mismo día, Desde el espermograma, el dosaje hormonal. y si se puede, les voy a citar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. nosotros hacemos, en la mujer hacemos una ecografía, un análisis de sangre, y en realidad hacemos más que una ecografía, porque hacemos una ecografía bidimensional, una ecografía tridimensional, una ecografía con contraste, una histeroscopía y un método que le está reemplazando progresivamente a la histerosalpingografía, que se llama IFOSI, que es una ecografía con un medio de contraste específico, que en la misma ecografía ya te permite el ginecólogo ver si las trompas están abiertas o no. Entonces hacemos todo eso en la mujer. Y en el análisis de sangre, las hormonas y el cariotipo. Me gustaría después retomar Sí. ese tema del cariotipo, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta de qué es lo que vemos que va aumentando, parece, la prevalencia de ciertos problemas. Y en el varón hacemos el estudio completo del semen y el estudio del cariotipo. Roger, Hacemos de rutina eso. no tienes, por lo que veo, la histeroscopía y la laparoscopía como primera línea. Y la histeroscopía sí, la paroscopía no. Histeroscopía le hacen de A rutina todas, a todas, sí. Ok. Y de hecho, en un estudio que ahora acabamos de enviar para su publicación a un journal europeo, encontramos en un estudio de 3.000 casos, de los últimos, de una serie de 3.000 pacientes que consultan por infertilidad, que si la paciente consulta por infertilidad, en un 50% de los casos encontramos alteraciones, hallazgos anormales en la histeroscopía. Muy por encima de lo que se anticipaba en la literatura. Y si esa mujer, además de infertilidad, tiene sangrado uterino anormal, la prevalencia de hallazgos anormales sube al 80%. O sea que es demasiado Altísimo. importante que a las pacientes que le veamos con infertilidad nos tomemos nuestro tiempo de investigar su patrón menstrual para ver si hay o no alguna alteración en el patrón de sangrado, porque eso puede significar que haya mucho mayor cantidad de casos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hay tantos hallazgos anormales? Y la respuesta es que en la histeroscopía podemos ver lesiones que se llaman lesiones sutiles o lesiones mínimas, que no se pueden ver con la ecografía, no se pueden ver con la resonancia magnética, no se puede ver absolutamente con nada.
y que son lesiones que últimamente ya varios grupos han asociado a dos nuevos jugadores en la cancha de la infertilidad. Una, la endometritis crónica, y dos, la adenomiosis. Adenomiosis. Entonces, como de estas 50 pacientes con infertilidad, en un 50% hallazgos anormales. Si consideramos todos los hallazgos anormales como una torta completa, el 20% a 30% son lesiones sutiles. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que el hecho de que consideremos a esas lesiones sutiles como anormales es la que no aumenta la prevalencia de hallazgos anormales. Pero si nosotros consideramos a las lesiones sutiles como normales, la prevalencia va a ser mucho más baja. Parece un juego de palabras, pero digamos, ese es el punto. Entonces, digamos, ese es el motivo por el cual nosotros seguimos, y probablemente en contra de toda la tendencia, seguimos haciendo histeroscopía de rutina. Claro. Mira, ¿y qué importancia tú le das a la realización de las pruebas genéticas preimplantatorias, independientemente de la edad? Nosotros utilizamos la prueba genética preimplantatorias fundamentalmente en 3 casos de rutina. Uno, la edad materna avanzada, que es claro, las pacientes que tienen fallas recurrentes de implantación, que se define por aquellas que se han transferido varias veces embriones y no se consiguen embarazarse, y aquellas que tienen abortos recurrentes. Y después, y obviamente si hay algún antecedente genético personal o familiar de alguna enfermedad genética, ¿verdad? Entonces, en esos 4 escenarios lo hacemos sistemáticamente. Y últimamente las pacientes luego ya te piden hacerlo voluntariamente, así que opcionalmente. Perfecto. Aunque no haya ninguna de estas 4 indicaciones. Yo te voy a decir una cosa, Roger. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura, independientemente de que las sociedades internacionales te dicen con la edad avanzada, falla de repetición, pero no sé. Ya tú llegas ahí, tú lo que quieres es tener un niño sano en casa y nosotros tenemos que darle las mejores herramientas de conseguir ese objetivo de esa mujer, de esa pareja. Y más todavía, yo también coincido con esa filosofía, y más todavía cuando que de cualquier manera, según los datos de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, en el 90% de los casos no vamos a transferir embriones frescos. No, o sea que de cualquier manera los vamos a congelar. Mira, y en el 21, en el registro, está claramente demostrado que la realización de las biopsias preimplantatorias te disminuyen las tasas de aborto en todos los grupos etarios y te aumentan las tasas de nacidos vivos en casa. Sí. Claro, porque... Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Además de eso, tenemos encumbrada más de una vez alguna información mala genéticamente hablando que va a llevar a que el embrión no se desarrolle y ustedes se queman la cabeza pensando qué pasa si le transfiero embriones de buen aspecto, de buena calidad, y en realidad porque tiene como un timing de una bomba de tiempo en la cual va a dejar de existir en algún momento, se desorganiza y no se va a implantar. O sea, yo creo mucho en las pruebas genéticas, creo que son muy importantes. Tienen una limitación, no el diagnóstico genético preimplantacional, sino las pruebas genéticas hechas directamente en personas adultas. Porque el otro día hablaba con un genetista y le decía, y si buscas, vas a encontrar. Vas a encontrar, sí. O sea, tiene que haber un límite en todo esto también, ¿no? Porque si no es un desborde de datos que uno dice, bueno, tengo mutación de esto, tengo la translocación aquella, tengo este cromosoma que no está. Bueno, en algún punto decir, mátate que vas a sufrir menos. Mira, querías hablar del cariotipo. No, y sí, porque nosotros hacemos también, nosotros hacemos dos cosas que las guías dicen que no es necesario hacerlas de rutina, ¿verdad? Una es la histeroscopía y la otra es el cariotipo, ¿verdad? ¿Y le hacen el cariotipo a la pareja? A ambos hacemos el cariotipo y encontramos una tasa de anormalidades sorprendentemente altas. Sorprendentemente altas. Ese es el tema. Mira, eso es lo que yo veo de por qué hacer el PGTA, el diagnóstico genético preimplantacional. Eso que tú dices del cariotipo. Hay muchas de estas personas que nosotros las estamos encasillando en infertilidad sin causa aparente. Ahora, a medida que nosotros hagamos un sinnúmero de exámenes a más, tú vas a ver que ese porcentaje va disminuyendo. Va disminuyendo, sin duda. Sin ninguna duda. Totalmente. Creo que
el porcentaje de lo que siempre hablamos nosotros cada vez que coordinamos, nos toca coordinar a veces charlas en el PEC Online, y esa esterilidad sin causa aparente sí o sí tiene que ir disminuyendo con los años, con el adelanto de la tecnología, porque casualmente vas conociendo las causas, y hay causas, y el mundo tiene que saber que se pueden resolver y otras que no se pueden resolver, que se resuelven de otra forma, ya sea con una ovodonación o con una espermodonación, pero en definitiva, no porque uno sepa o haya estudiado la genética de esos pacientes, todo se va a poder resolver. No siempre se puede llegar a un buen puerto eso. Y el desafío está, bueno, me imagino ya que también es una cuestión logística de por medio, porque probablemente si uno no tiene acceso a hacer sistemáticamente histeroscopía o hacer sistemáticamente un cariotipo, uno obviamente va a decir, ¿para qué lo voy a hacer si las guías me están diciendo que no hace falta que lo haga, ¿verdad? Pero si yo en mi propio centro tengo las habilidades para realizar esos 2 centros de manera súper sencilla y de manera sistemática, ¿por qué no hacerlo? Roger, ahí me recordé de preguntarte si ustedes tienen el test de fragmentación del ADN espermático como algo de rutina, porque yo pienso que aunque la guía no te lo dice, sí debería. De rutina. Nosotros, aparte del estudio básico del semen, al que nosotros en el Río de la Plata le llamamos espermograma, porque tiene pues muchos nombres. Nosotros le llamamos espermograma. Aquí también. Espermograma. Bueno, entonces nosotros, además de los estudios básicos del espermograma, incluimos de rutina, cosas que en otros lugares no se consideran parte de rutina del espermograma. Incluimos el estudio de la detección de anticuerpos antiespermáticos, incluimos el estudio de la condensación de la cromatina para saber si los espermatozoides son maduros o no. Y incluimos el estudio de fragmentación del ADN espermático e incluimos el estudio de la bioquímica seminal, sistemáticamente. Claro. Entonces, estos estudios nos van a permitir después saber cómo vamos a seleccionarle a los espermatozoides en el caso que se necesite un tratamiento de fecundación in vitro. Y que se sepa que no todo lo que aborda, no toda persona que aborda una consulta con un médico especialista en infertilidad o en esterilidad, en infertilidad me gusta más, tienen que saber que no todos ellos van a terminar con un tratamiento de alta complejidad. O sea, porque la gente nos escucha y puede llenarse de pavor y decir, no puedo. No, y a veces es ustedes ordenando un poco el eje hormonal, ciclando mejor, la persona puede quedar en un estado de fertilidad total. De vida, que siempre lo hemos discutido, tener un peso saludable, hacer ejercicio, todo eso puede mejorar. Totalmente, sin ninguna duda. Acá hay una alta incidencia en cuanto a diabetes y además de hipertensión arterial, ¿sí? Hay 3 genes que son internacionalmente reconocidos, pero acá aparentemente hay uno de los genes. ¿Cómo eso se vincula con la causa de la infertilidad? Por el tema de los años. Vos tenés pacientes acá, por ejemplo, factores masculinos, que cuando vos les preguntás, hacer la pesquisa para poder tener el dato en el laboratorio de andrología, personas que desde los 19 a 20 años consumen antihipertensivos, algunos los abandonan y vuelven. Y todo eso genera, bueno, sabemos muy bien que la hipertensión, digamos, no es la mejor amiga del riñón, por lo tanto, de todo lo que es genitourinario va a su tiempo a hacer algún daño. Y por el otro lado, si no es un beta bloqueante, el antihipertensivo que das y das otro, ha pasado 6 meses ya hay trastorno de motilidad. ¿Me entendés? Entonces es como que muchos pacientes tienen una disminución en la motilidad por la larga data que tienen con la historia de la hipertensión. Entonces esa es una prevalencia que se está observando bastante marcada acá. Roger, otra pregunta. Hemos identificado claramente algunos 14, 15 perfiles de pacientes. Entre ellos está la comunidad LGBT. Uh-huh. Hablaste que en Paraguay la población católica es muy fuerte, muy grande. Dime cómo se maneja eso desde el punto de vista en tu clínica.
sin ningún tipo de restricciones. O sea que nosotros no tenemos ningún tipo de restricción religiosa y a pesar que la mayoría de la gente se autoproclama como que profesa el catolicismo, en realidad cuando vienen a nuestra clínica tienen todas las barreras ya destruidas. O sea que ellos ya son capaces de aceptar sin ningún tipo de inconvenientes cualquier tipo de tratamiento, de tratamiento. O sea que sin ningún problema. Entonces es un tratamiento más de rutina. Lo que no hay todavía mucho en Paraguay, pero que está viendo cada vez más, pero todavía no es muy abundante, es el método ropa. O sea que Ajá. Explica, nosotros sabemos lo que es ropa. bueno, el pero método ropa es un método en el cual una pareja de mujeres van a hacer un tratamiento de fecundación in vitro donde una de ellas va a poner el óvulo o los óvulos y la otra va a poner el útero. Este tipo de tratamientos hubo una época en la que inclusive no estaba permitido hacerse de esa manera. Yo cuando vivía en Bélgica era prohibido hacer ese tipo de tratamientos. En Bélgica se hacían tratamientos, las lesbianas podían hacer un tratamiento, pero no podía, o sea, una misma tenía que poner El óvulo y el gameto y sí, el útero. y acá estaba su pareja femenina sin ningún problema, pero no estaba permitido que se intercambie. Sin embargo, hoy en día este método permite realizarlo y entiendo y tengo entendido que se hace de rutina en todas partes. Sí. En Paraguay también, pero todavía es muy poco común que las dos quieran intervenir. Vienen juntas, pero es una la que pone las dos cosas, el óvulo y el útero. No, aquí se puede las dos cosas. ¿Y homoafectivo de varones tenés? Muy poco, muy poco. Eso se ve muy poco, porque en realidad no tenemos luego una respuesta para eso, porque no tenemos la subrogación. La subrogación, Ajá. claro. No la tienen ustedes. No la tenemos. Ajá. Fíjate, aquí no es prohibida, pero nosotros es el único tratamiento de reproducción que le tengo un poco de temor. Pero legalmente, ¿cómo es el hijo aquí en la República? Legalmente el hijo es de quien pare. De quien la pare. madre. Entonces, Entonces, eso, no hay forma de garantizar que... ¿entendiste? Es el gran miedo mío que Claro. una persona durante 9 meses te le coja cariño al resultado de ese tratamiento, a ese bebé, y no lo quiere entregar. Claro. Entonces, eso es un problema. Claro. Y Miki tiene una historia, no sé si te la ha contado, de un niño abandonado. Cuéntasela a nuestra A ver, audiencia. pasó en un país X. Pero de cuyo nombre no me quiero acordar. O es del origen tuyo o es el origen mío. Vamos a empezar a acotar un poco. En donde se hace un contrato entre partes por subrogación de útero. Esto es alquiler de útero. Entonces, es una ciudadana europea la que necesita tener una gestante en este país de Sudamérica. Arreglan los tantos, supongo que los económicos. Al tercer intento, a la tercera transferencia, queda embarazada la gestante, la que subroga, la que alquila. Y al 35 semana hace una complicación. O sea, presión alta en el embarazo, se llama eclampsia. Entonces van a una cesárea, avisan a Europa, a la persona esta, le avisan, tu hijo está por nacer. Entonces, esta señora manda el dinero para cubrir la terapia intensiva y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Le avisan que el bebé estaba bien, ya fuera de peligro, la madre bien, y nunca pasó a buscarlo. Ella cubrió todo, pero la dejó a esa chica con un nuevo hijo que no era logrado. Entonces, automáticamente, ese chico pasó a disposición de la fiscalía, porque ella expresa no voluntad procreacional, porque en ese país se habla de voluntad procreacional según la ley. Entonces, ahora está en la guarda la criatura a la espera de ser adoptada. ¿Y los óvulos eran de? De una donante. O sea, eran Sí, tres no personas. había- eran en tres. realidad eran 4 personas que participaron. Claro, 3 mujeres y un varón. Sí. ¿Sí? Una donaba el óvulo, la otra ponía el útero y la otra era la que iba a ser la madre. La que ponía el dinero. La que ponía el dinero. Sí. Entonces, en otro lugar, también de nuestro continente, también pasó lo mismo, que una familia, en este caso de un país de América, se negó a retirarlo al chiquito. Entonces son puntos que vos decís, está todo bien, porque
Yo pienso distinto que vos en cierta forma. Respeto, pero eso es un contrato entre partes, con lo cual la clínica creo que no se tendría que ver involucrada en que si la madre no lo quiere entregar, la gestante no lo quiere entregar, Pero resulta que en países... pero genera un ruido. Pero resulta El ruido. que genera Es ruido. ruido emocional. Uno ir a declarar. Pero no es solamente ir a declarar. En mi país es totalmente imposible hacerlo. Porque aunque haya ese contrato de partida, aunque las dos partes estén deseosas de cumplir el contrato, no tienen forma de hacerlo porque si vos le tuviste al bebé y es para vos le tenés que adoptar a ese bebé. Claro. No es que vos le puedes, es que yo te puedo dar. Y no existe la posibilidad. La adopción en Paraguay es extremadamente complicada y extremadamente difícil. Bueno, no es que vos decís yo le quiero adoptar a este, sino que no es dirigida. te toca adoptarle. No es dirigida a la adopción. Sí. Entonces, también eso pasó hace muchos años y todavía es un juicio que ya creo que no se pudo ganar en las terceras instancias, en donde una pareja homoafectiva de varones hizo una subrogación, etcétera, etcétera, y el fiscal directamente le sacó el chiquito y se lo puso en adopción. Entonces se presentó el padre genético y le dijo, pero yo quiero mi hijo, pero está subrogado. Entonces, el dilema es el siguiente. Como decías vos, independientemente del acuerdo entre partes que se tenga y de los arreglos que exista, hay un vacío. Hay un vacío gigante. Y por arriba está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se puede tratar a eso desde dos lugares. Reducción a la esclavitud a la persona que por cuestiones económicas tiene que alquilar su útero, ¿sí? Porque hay jurisprudencia, yo no estoy emulando algo, no estoy inventando algo. Esto es una clase de un máster que Juliana y yo estamos tomando. Y Dolphy. Hay reducción a la esclavitud, porque vos estás sometiendo por cuestiones económicas a otra persona, y por el otro lado, respecto del bebé, que es al que la justicia más va a mirar y la Interamericana de Derechos Humanos más aún, el tráfico y la trata de personas. O sea, literalmente te tratan como tráfico de embriones, de humanos. ¿Por qué? Porque el embrión, y esto siempre te lo voy a repetir, hasta nunca me voy a cansar, el embrión no es sujeto de derecho, según cualquier ley del mundo, es sujeto de atención, de ocupación, no de derecho. ¿Por qué? Porque no nació. Cuando ese embrión ha nacido, en el momento que ve la luz, automáticamente ya le asisten todos los derechos. Con lo cual, un chico de un vientre subrogado, en el momento que ha sido parido, ya automáticamente la ley tiene el derecho y potestad sobre él. Por eso es que se plantean todas esas cosas. Porque todos pensamos, pero si son embriones. No, ya son sujetos de derecho. Mira, interesante. Roger, a mí me gustaría hablar un poco de la red latinoamericana. El por qué debemos los centros de pertenecer a la red latinoamericana de reproducción asistida. Porque fíjate que vivimos en un país donde tenemos 14 centros que hemos identificado. Sin embargo, solamente pertenecemos a la red 2 centros de 14. Por eso tú te das cuenta que en el registro la información proporcionada por nosotros no es confiable, porque no sabemos la cantidad de ciclos que se están haciendo. Yo pienso cuál sería el número, pero no hay algo que registre la verdadera cantidad de ciclos que estamos haciendo. Yo creo que el motivo fundamental por el cual uno debe pertenecer a una organización internacional es para tener un propio certificado de calidad, ¿verdad? O sea que sin ninguna duda en Latinoamérica el centro, esa institución más importante, más representativa es la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Entonces el hecho de que uno esté certificado y que reporte sus resultados le beneficia no solamente a la red, les beneficia en primer lugar al propio centro, porque vamos a decir nuestros certificados y a los pacientes están certificados, y entonces esto no es que nosotros estamos inventando, esto está auditado, y entonces el paciente sabe que viene a un lugar donde se dice existe este equipamiento, existe esta infraestructura, existen estos tipos de tratamiento, de procedimientos que se realizan, existen esta tasa de embarazo, esta tasa de parto, esta tasa de embarazo múltiple. O sea que es demasiado importante, en primer lugar, cierto, para el paciente.
En segundo lugar, para el propio centro. Y en tercer lugar, para retroalimentar la base de datos de la red para que la red vaya generando, y ahí viene lo segundo, guías sobre cómo tenemos que desarrollar nuestra actividad profesional en esta parte del continente. Totalmente. Porque hoy en día nos guiamos fundamentalmente por guías de afuera, por guías de otros continentes, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad y podríamos tener nuestras propias guías. De hecho, lo tenemos. De hecho la tenemos, pero no la tenemos tan exhaustivamente desarrollada. Que no tenemos por qué parecernos en la forma de trabajar o de hacer las cosas, siempre y cuando la hagamos bien. No tenemos por qué parecernos a otros continentes, porque tenemos nuestra propia realidad y construirnos sobre nuestra propia realidad. El ejemplo que hablábamos hace rato, nuestra diferente población, o sea que las mujeres de edad avanzada que llegan mucho más tarde, o que no tienen recursos para acceder a los tratamientos. Claro, totalmente. Bueno, yo creo, chicos, que ha sido una conversación muy amena. Bonito, gracias. Nada, te agradecemos. Sigue disfrutando de nuestro país y que es tu país. Y esperemos que el próximo viaje tuyo nos visite y hagamos otro. Tenemos algo en común los dominicanos y los paraguayos. ¿Qué? Porque República Dominicana es un país rodeado de mar y o sea, es una isla. Y Paraguay también es una isla, pero es una isla rodeada de tierra. De tierra. Sí, es verdad. Bueno, señores, encantado. Gracias, muchas gracias. Gracias, Roger. Gracias a ustedes. Bye, gracias.